Gloria a Jesús. Bien, busque conmigo esta noche ahí en la escritura, ahí sentadito, no se vaya a poner en pie. El Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo número 2, versículos del 23 al versículo 28. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al versículo 28. ¿Lo tiene? Ahí también está en la pantalla. Evangelio de Marcos 2:23. Amén. Ahí sí. Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y damos lectura a esta palabra maravillosa. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, gracias hoy una vez más damos a usted únicamente por la oportunidad y el privilegio que tenemos de encontrarnos un día miércoles más frente a su palabra. En este tema, Señor, que a lo largo de estas semanas hemos venido, Señor, estudiando, como lo es los textos del Antiguo Testamento que usted citó. Y esta noche ha correspondido al Evangelio de Marcos, Señor, en el capítulo 2, poder aprender, Señor, de lo que su palabra nos enseña. Por lo tanto, pedimos que su Espíritu Santo nos ministre con toda sabiduría y con toda bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. El tema sigue siendo el mismo, aunque cada miércoles vemos textos diferentes. Ahora nos encontramos ya en la segunda oportunidad en el Evangelio de Marcos, específicamente en los versículos que hemos leído del capítulo número 2, en donde le dije, si usted es acucioso y observa detenidamente la lectura, nos damos cuenta que Jesús se remonta a un evento que sucedió hacía un tiempo atrás, que lo encontramos nosotros registrado hoy en lo que se conoce como el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús da esta respuesta o esta enseñanza, el Evangelio de Marcos todavía no había sido escrito. Lo único que se conocía como canon bíblico era del profeta Malaquías hacia atrás. Eso era lo único que se conocía. Por eso Jesús, que se ve en este momento que hemos leído, confrontado por los fariseos acerca del por qué sus discípulos estaban haciendo algo que no era lícito en el día de reposo, Jesús les refiere lo que el rey David había hecho, no solo en un día de reposo, sino con aquellas cosas que se consideraban sacras o apartadas para Dios, y de hecho eran así. El relato dice que en ese día de reposo los discípulos comenzaron a arrancar espigas y los fariseos comenzaron a preguntar acerca de por qué lo hacían, si aquello estaba prohibido por la ley mosaica. Y aquí es donde entramos ya en la enseñanza para nosotros en esta hora de la noche.
Allá por 1860, siglo pasado, prácticamente antepasado, surgió una denominación pseudo cristiana llamada los adventistas del séptimo día, que hasta el día de hoy están todavía vigentes. Ellos enseñan que es necesario para el que cree en Jesús guardar el día de reposo. Para nosotros equivale al día sábado, que es el séptimo día de la semana. Pero aquí es donde nosotros vamos a aclarar esta noche y a aprender que el día de reposo o el Shabbat, como se conoce, fue instituido como ley únicamente para el pueblo de Israel, únicamente para ellos. Después de que salen de la esclavitud de la tierra de Egipto, Dios, por medio de Moisés, allá en el Éxodo, en el capítulo 20, establece que ellos, como pueblo de Israel, debían guardar rigurosamente el día de descanso. Nosotros, los gentiles, o los que no somos ni étnicamente pueblo de Israel, no estábamos ni estamos obligados a observar la ley, en este caso, la ley mosaica, que contemplaba el guardar ese séptimo día. Fíjese bien, no estamos nosotros llamados ni obligados a hacerlo. Vamos a Génesis número 2, allá a Génesis capítulo 2, vamos a comenzar. Génesis capítulo número 2, versículo 1 y versículo número 2. Génesis capítulo 2, versículo 1 y versículo número 2 y 3. Bueno, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, lo bendijo y lo santificó. Pero desde Génesis capítulo 2 hasta Éxodo capítulo 19, 67 capítulos aproximadamente, entre Génesis capítulo 2 y Éxodo capítulo 19, no encontramos ni un tan solo versículo en el cual Dios haya establecido que el ser humano en esta generación tenía que guardar el Shabbat o el día de descanso o el séptimo día. ¿Qué sí encontramos? Encontramos conciencia. Y dentro de esa conciencia está el hecho mismo, al igual que Abel y al igual que Caín, presentarse delante de Dios con una ofrenda, adorar al Señor, descansar, por supuesto, que es lo natural del ser humano en cuanto a su diseño físico, que experimentamos cansancio y que por lo tanto experimentamos la necesidad de descansar. Pero para el pueblo de Israel, a partir de Éxodo capítulo 20, sí encontramos que para ellos sí fue instituido como un mandamiento y como una ordenanza. Vamos a Éxodo capítulo 20, ahí adelantito. Le dije entre Génesis capítulo número 2 y Éxodo capítulo 19, aproximadamente 67 a 68 capítulos, no encontramos ni un tan solo versículo
que diga que el hombre estaba obligado a guardar el día de reposo. Una cosa es que lo bendijese, y otra cosa es que lo santificase, y otra cosa es que lo instituyera como algo obligatorio para el ser humano hasta ese momento. Pero a partir de Éxodo capítulo 20, vea lo que dice el versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vale. Pero si vamos un poquito más a Éxodo capítulo 31, vamos a Éxodo capítulo 31, al versículo 12 en adelante, vea lo que dice Éxodo capítulo 31, 10, 11 capítulos después, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vale. Entonces, cuando el señor Miller, allá en 1860, establece o crea esta denominación pseudo-cristiana, los adventistas del séptimo día, y establece para los gentiles prácticamente que debían guardar el séptimo día o el Shabbat o el día de descanso, lo que prácticamente él está instituyendo y hasta el día de hoy es judaizar. ¿Y qué es judaizar? Tratar nosotros que no somos parte del pueblo de Israel étnico ni bíblico, o mucho menos del Estado moderno de Israel, por linaje, estar obligando a hacer algo que a nosotros no nos fue establecido hacer. Y el apóstol Pablo, allá en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, les está diciendo al pueblo de Israel, en primer lugar, porque por gracia sois salvos. Y esto, dice, no es por vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué obras estaba hablando principalmente el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? De las obras de la ley. A esas obras, en primer lugar. A esas obras estaba específicamente estableciendo el apóstol Pablo, por medio de las cuales el ser humano era
y seguirá siendo incapaz de poderse salvar. Va. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? Ahora, en el contexto del Evangelio de Marcos, dice la escritura que hemos leído que el Shabbat o el séptimo día o el día de descanso es un regalo de Dios para el ser humano como descanso y para comunión con Dios. Para eso fue establecido, para que el hombre descansara ese día y apartara ese tiempo para dedicárselo a Dios. Pero sucedió, como ya lo leímos, que los discípulos iban haciendo algo que no era lícito. Entonces, vamos ahora al primer libro de Samuel, que es el relato del Antiguo Testamento al cual Jesús hace referencia. Primer libro de Samuel, al capítulo 21, versículo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Del 1 al 6, perdón, es del 1 al 6. Es del 1 al 6. Del 1 al 6. 21 del 1 al 6. Sí. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de vosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales se habían quitado de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Los panes de la proposición, según el relato, y lo dice también el libro de Levítico, se presentaban allá en el tabernáculo o en el templo. Ya cuando estuvo el templo, en este momento estaba el tabernáculo. Recordemos que eran los tiempos del rey David. Se ponían delante de la presencia del Señor cada 7 días, 12 panes, uno por cada tribu del pueblo de Israel, 12 panes. Y esos panes eran tan sagrados que solamente los sacerdotes podían participar de ellos. Y aquí viene la enseñanza de Jesús y le dice a los fariseos: miren, ellos están cortando espigas y lo hacen por una necesidad. Y la necesidad, pues evidentemente era que ellos tenían hambre, al igual que el rey David experimentó hambre y tomó de los panes consagrados al Señor y de los cuales únicamente podían participar los sacerdotes. Entonces Jesús resalta que una necesidad humana tiene prioridad por encima de una interpretación rígida de la ley. Eso es lo que Jesús resalta, que una necesidad humana legítima tiene más peso que una observación religiosa o rigurosa por encima de la necesidad. Le pongo un ejemplo. Hay denominaciones o grupos cristianos o pseudocristianos que dicen: la mujer no debe nunca vestir un pantalón. Sí, pero hay lugares
hay empresas cuya prenda u uniforme es exclusivamente pantalón para varones y hembras. Existe la necesidad de tener un empleo para generar un recurso, para suplir y cumplir con algunos compromisos y necesidades muy propias del ser humano y de la familia. ¿Acaso por el hecho de que alguien diga, mire, no deben vestir una vestimenta que es únicamente del hombre, por eso esta mujer dejará un empleo el cual le suplirá para poder llevar recursos a su casa? O el caso más extremo del adventismo, que dice, mire, usted debe de buscar un trabajo donde exclusivamente usted deba trabajar de lunes a viernes o de domingo a viernes y descansar solo sábado. Hermano, yo no dudo que pudiera encontrar un trabajo como tal, porque los hay. Sin embargo, no es para todos. Las leyes en el país, pues posiblemente algún día puedan cambiar, pero mientras tanto esta persona si encuentra un trabajo en donde tenga que trabajar incluso de lunes a domingo, porque los hay, hermano. Tuve un trabajo allá por 1900 no sé cuánto, en el Rolling in New York. ¿Cuántos conocieron el Rolling in New York? De don Américo y don Rafael. Trabajábamos de lunes a domingo y el domingo salíamos a las 3:30 de la tarde, hermano. Ese era el único descanso, de 3:30, y nos presentamos otra vez el día lunes, hermano, a las 7 de la mañana. Entonces yo jamás iba a poder pertenecer a esta pseudo congregación cristiana, porque nunca descansaba, hermanos. ¿Acaso eso no es una condición o una necesidad legítima humana que pueda prevalecer por encima de una religiosidad? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. Mire, ustedes son tan rigurosos, tan aparentemente celosos, que se detienen y quieren imponer por encima de algo que sin duda alguna es, porque en otra oportunidad está necesario, en otra oportunidad le dice, mire, ¿y quién de ustedes si mira que su animal, su buey, su asno se va pues a un precipicio, a un barranco, acaso ustedes no van y lo sacan? Claro, ahí sí, ¿verdad? Porque era conveniente. Ahí sí, porque me afectaba a mí. Pero mientras tanto no me afecte a mí, como hoy lo vemos en la actualidad, pues lo demás queda sin valor, ¿verdad? Pero Cristo, que es sabio y soberano, les refiere el texto del Antiguo Testamento que hemos leído, en donde incluso el sumo sacerdote tuvo que ceder ante la necesidad del rey David, que andaba huyendo de Saúl. Le dice, bueno, aquí tengo estos planes que recién los acabamos de quitar. Bien puedes participar de él. Bien puedes. Bien puedes. Yo me considero, hermanos, un religioso en un proceso de cambio. Hace un tiempo yo tenía aquel pensamiento y decía, en el templo, en la iglesia, nosotros como somos iglesia, jamás se va a velar a una persona, porque ese es un templo para adorar al Señor, sí, pero hay necesidades que están por encima de la interpretación religiosa de cualquiera de nosotros, hermano. O sea, que solo porque aquí venimos a adorar al Señor y lo experimentamos, vean, ya ustedes ya lo vieron. Ahora, cuando la familia tiene la oportunidad de que se realice en otro lugar, pues qué bueno. Pero si no hay otra condición ni material ni económica para poderlo realizar, ¿acaso este lugar no se puede utilizar para aquello, hermano? Por supuesto que sí. Pues así estaban los religiosos, igual que yo, hace un tiempo. Hermano, una condición, hermano, tan tremenda, ¿verdad? Pero entonces llegamos nosotros hoy a una conclusión, porque ya vamos a ver otros textos. En la creación, Dios bendice y santifica ese séptimo día, pero nunca lo establece como obligación para las generaciones, tanto la descendencia del Mesías como para los gentiles, hasta que
levanta al pueblo de Israel y en Éxodo capítulo 20, a ellos, no a nosotros, se los impone como una ley y como una señal del pacto entre él y ellos. Para ellos es obligación, para nosotros no, hermano. Porque al nosotros querer observar el Shabbat o el día de descanso, nos metemos en un gravísimo problema. Entonces ya no estaríamos bajo la gracia, sino que nos someteríamos a la ley, hermano. Y la ley fue dada exclusivamente para el pueblo de Israel, hermanos. Ahora, que hemos leído también en Marcos, en el Evangelio de Marcos, que Jesús es el dueño, es el Señor del día de reposo y que por lo tanto el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Fue instituido para que el hombre pudiese descansar y tener en él comunión para con Dios. Veamos Colosenses capítulo 2 ahora. Vamos a Colosenses capítulo 2, allá al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2. Es como si nosotros hoy, como cristianos, como iglesia, nos quisiéramos circuncidar. Tampoco, hermano. La circuncisión es una señal del pacto entre Abraham y Dios y por las generaciones venideras de los lomos de Abraham. Étnicamente. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, mis hermanos. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vaya, hermanos. En otras palabras, el Shabbat, el día de reposo, era o apuntaba a lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Cristo, hermano. La serpiente allá en el desierto apuntaba a Cristo. Que todo aquel que miraba a la serpiente en el asta era sano. Ahora todo aquel que ve el sacrificio de cruz en la cruz del Calvario es salvo. Apuntaba a Cristo. La salvación que Dios ejecutó en Noé y su familia apuntaba a la salvación de Cristo, hermanos. Al bautismo, a todo eso apuntaba, a la sombra de lo que había de venir. El hecho de que Enoc haya sido traspuesto, hermano, llevado al cielo por parte de Dios sin haber visto muerte, apunta a lo que Cristo hará con todos los creyentes, hermano. A eso apunta. Veamos uno más. Romanos capítulo 14. Retroceda un poquito a Romanos capítulo número 14. Así que cuando alguien se acerque y le diga, hermano, usted tiene que guardar el Shabbat o el día de reposo o el séptimo día, ahora nosotros entendemos que aquello ha sido instituido para el pueblo de Israel y que para nosotros nuestro descanso ahora es Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 5, mire lo que dice. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo, hermano. Él es el que abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender y diferenciar lo que ha sido establecido con cierto propósito para cierto grupo, en este caso Israel, y lo que ha sido establecido con cierto propósito para nosotros la iglesia. ¿Qué nos fue establecido a nosotros la iglesia? Bueno, como mandamiento, ir y predicar el evangelio, no la ley, porque ese es otro punto, hermano. A nosotros no nos han mandado a predicar la ley de Moisés, o conocida como la ley de Moisés. A nosotros nos han mandado a predicar el evangelio, que es diferente a la ley. El evangelio trata acerca
de Cristo, del sacrificio de Cristo, del regalo que otorga Cristo, de los méritos que hizo Cristo, de la obra salvadora de Cristo, de la obra redentora de Cristo. De eso trata el Evangelio, hermano. A nosotros no nos ha mandado a predicar la ley. Por eso este grupo, y no es que la tengamos contra ellos, pero creo que son los únicos como pseudo cristianos que obligan a la persona a guardar el día de reposo. Y qué bueno que apartaran ese tiempo para tener una comunión con Dios, y no digo que no la tengan, pero no para salvación, hermano. Porque ellos enseñan que si usted no guarda el Shabbat o el séptimo día, usted nunca será salvo. Y la salvación no es por eso, hermano. La salvación es por medio del sacrificio, por creer que este sacrificio de Cristo es el que me puede salvar, es el que me puede santificar, como lo vimos el día domingo, y es el que puede consumar todo aquello, glorificándome hasta terminar su obra en mí. Entonces, ahora veamos Hebreos capítulo 4, y aquí vamos a entender mejor por qué Cristo ahora es para nosotros nuestro reposo o nuestro Shabbat o nuestro día de descanso. Hebreos capítulo 4, versículo 9 al versículo 10, 2 versículos. Hebreos 4, versículo 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Quién es ese reposo? Cristo. Y no lo dijo pues en Mateo capítulo 11, versículo 28, pues: venid a mí todos los que estáis trabajados, cansados, todos los que están oprimidos religiosamente, todos, y descansen, dijo él, y yo les voy a dar descanso. Pues Cristo es nuestro descanso. Nuestro descanso físico puede ser un día como puede ser 2 días. Estos jóvenes del call center, al cual pues les brindamos transporte o los andamos nosotros llevando y trayendo, algunos de ellos tienen jornadas de 10, 12 horas diarias y descansan 2 días en la semana. Otros que tienen jornadas un poco más cortas descansan únicamente un día entre semana. Entonces, el descanso es físico, claro, de lo laboral. Pero el descanso espiritual que no proporcionaba la ley, ahora lo proporciona la gracia de Cristo. Por eso nosotros que hemos entrado en el reposo que es Cristo, ya no necesitamos observar ningún aspecto de la ley dada allá en Éxodo capítulo 20, dentro de los cuales estaba el guardar el Shabbat a perpetua eternidad. Primero, porque no somos judíos, somos pueblo de Dios, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Incluso el israelita o judío que se convierte al cristianismo ya no está obligado a guardar ese día de reposo, ya no lo está obligado a guardar, porque Cristo es su reposo. Ahora, si lo guarda él para apartarse y para tener comunión para con Dios, qué bueno, pero no para salvación. Jamás. El Shabbat fue para salvación. El Shabbat, como lo leímos allá en Éxodo capítulo 31, fue establecido para que el hombre tuviese comunión con Dios. Recapitulemos para que no nos perdamos. Los fariseos se le acercan a Jesús y le dicen: tus discípulos están haciendo algo que no es permitido en el día de reposo. Jesús les dice: miren, ¿acaso ustedes no han leído lo que hizo el rey David allá en aquellos tiempos, de que llegó delante del sacerdote y comió de los panes que eran santos y que eran únicamente los cuales podían participar los sacerdotes? ¿No han leído eso? ¿No han leído que una necesidad legítima
está por encima de una interpretación religiosa. No han leído eso. Y hemos visto también que en el principio, cuando Dios cesó de su obra, bendijo y santificó aquel día, pero nunca lo estableció, al menos no entre Génesis capítulo 2 y Éxodo capítulo 19, como algo que era obligación para el ser humano. Jamás. Se volvió una obligación hasta cuando Él levantó al pueblo de Israel de los lomos de Abraham y a ellos se los instituyó, a ellos se los instituyó como obligación. Si un gentil, pongamos un asirio, un filisteo, un romano, quería ser parte del pueblo de Israel, tenía primero que circuncidarse y después de eso comenzar a observar cada aspecto de la ley, cada aspecto de la ley. De esa forma él era tomado como parte ya del pueblo de Israel, de esa manera. Pero nosotros que estábamos ajenos a la ley, que nacimos prácticamente, no nacimos bajo la ley, para nosotros nunca fue obligación, ni nunca lo será. Porque para nosotros ahora nuestro Shabbat, nuestro día de reposo, nuestro descanso es Cristo. Cuando alguien de su trabajo, de su colonia o lo aborde en la calle y le diga, mire, usted tiene que guardar el Shabbat, el séptimo día para salvación, hermano, están completamente errados, equivocados, hermano. Porque la salvación no viene por observar ningún punto de la ley. Viene por creer en Jesús, en el Mesías. La ley fue dada con un propósito específico al pueblo de Israel, hermano. Que se santificaran, que se apartaran, porque para eso fueron levantados, para ser un pueblo santo, apartado para Dios. Es más, fíjese, nosotros como iglesia del Señor, le dije, nos han dado un mandamiento de los mandamientos que hay, que es ir por el mundo, amar al Señor, amarnos los unos con los otros. Ordenanzas únicamente la Santa Cena y el bautismo. Cuando presentamos niños acá, que era parte del ritual, porque de las leyes morales y rituales del pueblo de Israel, yo siempre hago la aclaración. Cuando presentamos un niño acá, no lo hacemos porque estamos observando la ley, sino que lo hacemos como un agradecimiento por el privilegio y la oportunidad de ser padres de esta criatura. Por eso lo hacemos, hermano. Por eso lo hacemos. Porque Dios no nos mandó a la iglesia a presentar niños. No, nosotros lo hacemos por gratitud, orar por ellos. Y muchas otras prácticas, hermano, que se realizan en las congregaciones, hermano. Hemos caído en un sincretismo en donde queremos tener prácticas religiosas del judaísmo y ser cristianos. Por ejemplo, sonar un chofar en la congregación. Eso sí es judaísmo, ¿no? Eso no es cristianismo. Eso no es, y le puedo mencionar otra cantidad de cosas que no son para nosotros. No son para nosotros. Por ejemplo, nosotros aquí pudiésemos tenerlo, ¿verdad? Pero no es nuestro caso. Un candelabro encendido todo el tiempo. Eso, hermano, aunque tuvo su significado, su aplicación en el Antiguo Testamento, nunca fue instituido para la iglesia, hermano, como algo riguroso que la iglesia debía tenerlo ahí. Porque ahora la presencia de su Espíritu Santo, hermano, lo llena todo. Lo llena todo, hermano. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos, que por las obras de la ley nunca nadie se salvó. Siempre fue por gracia. Siempre fue por gracia. Mucho menos por el día de descanso, por el Shabbat. Mire, y usted no descansa el Shabbat. Mire, cuando puedo, pues descanso, pero a veces hay tantas cosas que hacer en casa que me pongo a hacer las cosas de casa, ¿verdad? Pero no, usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué?
Si ahora Cristo es mi descanso, si es el único día que tengo libre. Y aquí viene la otra complicación, ¿verdad? Ustedes los cristianos están observando el domingo, porque ese es otro rollo, ¿verdad? Otro punto. El primer día de la semana, no el Shabbat. Es que vuelvo y le repito, nosotros no hemos sido llamados a guardar un día en específico. Si usted, por ejemplo, descansa el día miércoles y en la congregación, como por ejemplo donde nosotros nos congregamos acá, tenemos culto el día miércoles, pues ese día dediquémosle al Señor. Hay hermanos nuestros que no vienen durante la semana porque no descansan durante la semana. O descansan un día que no tenemos culto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscan una congregación donde ir y buscar de la presencia del Señor. O ellos, en su intimidad, tener comunión para con Dios. Pero esa es parte de nuestra gratitud. No porque eso nos vaya a salvar, no porque eso Dios lo demande, aunque sí establece que nos congreguemos, que apartemos un tiempo para dedicárselo a Él, pero eso es algo muy diferente, hermano. Porque si así fuese, usted y yo tendríamos que estar aquí desde el día viernes a las 6 de la tarde hasta el próximo día, el sábado a las 6 de la tarde, hermano. ¿Cuántos podrían estar aquí, hermanos? Si antes venimos la hora y media que nosotros estamos aquí, hermano. Antes, hermano, ¿sí? Y entonces nosotros diríamos, mire, ¿quiénes no vinieron? Miren, hermanos, como ustedes no vinieron, están en peligro de perder la salvación. Jamás ni nunca, hermano. La salvación es un regalo otorgado de parte de Dios, eterno. Eterno, hermano. Demos gracias pues a Dios, que a pesar que nacimos bajo conciencia y no bajo la ley, fuimos alcanzados por su misericordia y que ahora Cristo es nuestro reposo y nuestro descanso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por tu infinito amor, gracias porque a la luz de Marcos capítulo número 2 usted nos dejó una gran enseñanza.